Voy a apoyarme unos recursos visuales, para que entiendan lo fundamental de este asunto. Bueno, las listas de espera, como bien deberían saber, son un indicador fundamental del funcionamiento del sistema sanitario. Son un indicador clave. Informan sobre la eficacia de resolución de nuestro sistema. Indican la situación de equilibrio entre los recursos que tenemos y la demanda. Y como la demanda no se puede regular, pues lo que hay que adaptar, evidentemente, son los recursos propios. Apuntan, por tanto, a las prestaciones que ya es imprescindible reforzar y renunciar o desechar o ignorar lo que nos dicen las listas de espera y algo completamente irracional si se quiere abordar con solvencia la gestión del sistema sanitario. Por otra parte, las listas de espera forman parte del derecho a la información de los contribuyentes que dan soporte al sistema sanitario público. Los usuarios tienen derecho a saber en qué medida pueden acceder, porque son una medida de la accesibilidad al sistema, en qué medida pueden acceder a los recursos del sistema sanitario. De hecho, aquí en Asturias, en el último año y medio, desde mayo de 2014, no se tenía conocimiento de esta accesibilidad. Los usuarios no podían saber cuánto tendrían que esperar si solicitaran una consulta de esta u otra especialidad. La lista de espera para un procedimiento médico completo, en aquel caso en el que requiera cirugía, pasaría por, primero, la consulta, después la prueba diagnóstica, el informe de la prueba diagnóstica, por supuesto, y, por último, lo que lleve la intervención. Pues bien, el Gobierno del Partido Socialista sistemáticamente ocultó estos dos puntos fundamentales para conocer la duración real de la espera en el sistema sanitario asturiano en los últimos años. Sabrán que recientemente, en la última semana, publicaron en Astursalud, comunicaron a los medios de que ya estaban disponibles todas las listas de espera, pero no se engañen o no se dejen engañar por la Consellería y por el Gobierno del Partido Socialista, porque no sabemos los datos de espera para les pruebes diagnóstiques, ni tampoco les demores de los informes, lo cual es una cuestión muy grave. Persisten en la ocultación, persisten en el engaño, no quieren que los asturianos veamos de ninguna forma de qué manera el sistema no nos está cubriendo la asistencia. Igual nos toman por idiotas o nos toman por topos, pero en cualquier caso tenemos muy claro que no van a poder engañarnos. Bien, dicho esto, a pesar de esta ocultación, y evidente desborda a cualquier intento de contención la gravedad de la situación en el sistema sanitario asturiano, de tal forma que, por poner un ejemplo, para una de las patologías más prevalentes, como podría ser un cáncer de colon, con más repercusión en la mortalidad asturiana, ¿no? Pues la espera para la consulta de digestivo sería de 7 meses, unos 3 meses para una colonoscopia, el informe y después la intervención. Nos ponemos, desde luego, en una situación completamente insostenible. Una espera absolutamente insostenible. Bien. ¿Qué medidas son las que adopta la Sanidad, la Consellería y el SESPA para abordar las listas de espera? No solo la información, sino gestionar los recursos para que esto funcione. Pues bien, hay dos vías. Una sería dotar de personal a los recursos públicos, con lo cual nos daría más capacidad de actuación, pero desgraciadamente no optan por esto, no optan por abrir la puerta de los hospitales públicos
no optan por abrir el candado, sino que más bien lo que fan ye derivarnos al sistema sanitario privado, que ye lo único que anunciaron como medida para resolver los problemas asistenciales que tenemos. Esto, que ye lo que implica a fecha de güey, pues voy a enseñáislo. Ni más ni menos están pagando los asturianos de su bolsillo 500 euros por persona y año de gasto de bolsillo en sanidad privada. A eso ye a lo que el gobierno del Partido Socialista nos está conduciendo en la gestión de los recursos sanitarios, cuando a través del sistema público invertiríamos el dinero con mucha mayor eficiencia, se generarían puestos de trabajo con mucha mayor calidad y, por supuesto, se garantizaría el acceso a toda la población y no solo a aquellos que se lo puedan permitir. Dicho esto, en cuanto a la propuesta de Izquierda Unida, nos parece del todo insuficiente. De hecho, renuncian a blindar lo que tiene que ser la vigilancia de las listas de espera de intereses privados. Nosotros planteamos una adición a su moción en la cual se blindara, cuando falan de instituciones o cuando falaban de organizaciones científicas o sindicales, no hacían mención al conflicto de intereses. Cualquier persona que forme parte de un órgano o dispositivo para vigilar las listas de espera tiene que estar completamente exento de conflictos de interés. Y no se puede decir esto de todas las sociedades científicas. Por lo tanto, pues como siempre, deciden transaccionar la transacción dócil con su capataz. Claudicar, como siempre, ante la propuesta completamente Señoría, vaya concluyendo. Insulsa del Partido Socialista. Pues bien, aunque nos parece una moción insuficiente, no nos va a pesar apoyarla, dado que ya registramos la solicitud de crear una comisión de investigación sobre las listas de espera, una comisión de investigación parlamentaria, en la que se determine por qué sucede que en las vísperas de publicar datos desaparecen pacientes de la lista, y algunos con tal fortuna de que no vuelven a entrar en la lista y quedan excluidos. O por qué se ponen a cero los contadores cuando pasan 6 meses del estudio preoperatorio y se repite el estudio preoperatorio, lo cual es una auténtica falsificación y vergüenza. Estas y muchas otras irregularidades que tienen sus responsables en los servicios centrales y en el Gobierno. Por lo tanto, pues bien, anunciar la creación de esta comisión de investigación y que sepan que a pesar de sus mociones insulsas, llegaremos a esclarecer la verdad de este asunto y, por supuesto, a resolver el problema de las listas de espera, incentivando la contratación de personal público. Gracias.